implementado por un consorcio de Estados miembros formado por la FIAP e ILA de Italia y la FIAP de España. El componente 3 está gestionando los derechos de propiedad intelectual y es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Y junto con nosotros en el componente 1, este total se llama Alinvest Verde. Y en nuestro componente gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de América Latina de un lado y la Unión Europea del otro lado. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente 1 está a cargo de SEQUA. Para aquellos que no nos conocen todavía, SEQUA es una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación, especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Existimos desde un poco más de 30 años y nuestros accionistas son las principales asociaciones empresariales alemanas, tal como la Confederación de Asociaciones de Empresarios Alemanes, la Asociación Federal de la Industria Alemana, la Cámara de Industria y Comercio Alemana y la Confederación Alemana de Oficios Artesanos, junto con la GIZ. Participamos ya en versiones anteriores del Alinvest y ahora somos el líder de un consorcio ejecutor en el que participan diversas organizaciones de la región, así como de la Unión Europea. Tenemos, como lo pueden ver en el slide, los logos, la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, la CACB, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, la Cámara de Comercio de Lima, de Perú, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Jalisco, y desde Europa el otro socio es Eurochambers. Asimismo, debajo de la línea contamos con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución del programa. Los objetivos de nuestro componente 1 son de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en América Latina, y que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea al final es convertir los retos climáticos y medioambientales en oportunidades empresariales. Déjenme resumir algunos datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, 5 años, de diciembre de 2021, cuando empezamos a implementarlo, hasta noviembre de 2026. El presupuesto total de nuestro componente se asciende a 31.25 millones de euros y dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables de este presupuesto, entonces la contribución de la Unión Europea para el desarrollo de este programa asciende a 25 millones de euros. Y la metodología de implementación es doble. De un lado, junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. No obstante, la gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias de propuestas como esa segunda convocatoria en las que ustedes pueden presentar sus proyectos y después la evaluación, la contratación y ante todo el monitoreo y seguimiento de la implementación de los proyectos. Del otro lado, los proyectos contratados, los llamamos proyectos de partenariado, contribuyen también fuertemente al logro de los indicadores del programa. Así es como un pirámide. Tenemos los indicadores globales y contribuye nuestro consorcio y contribuyen los proyectos de partenariado. La primera convocatoria se llevó a cabo en el 2022.
durante este proceso recibimos 136 propuestas procedentes de toda la región y somos muy contentos de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. De Uruguay, finalmente contratamos un proyecto que parece muy poco, pero lo que equivale más o menos el 5% del total de propuestas de proyectos, es decir, 7 en total, que fueron presentadas por instituciones de Uruguay y sus socios europeos o del mismo país. No obstante, esperamos que el interés siga siendo alto y que recibamos muchas propuestas de proyectos y, por supuesto, con mucho éxito. Y tras un proceso de evaluación, contratamos finalmente 24 proyectos y para la ejecución de dichos proyectos hemos destinado un poco más de 7 millones de euros. Los proyectos se ejecutan en este momento en 11 países. Aquí solamente contamos los proyectos en los que se desarrollan las principales actividades. Por eso, Guatemala, por ejemplo, no aparece en el mapa, aunque también se llevan a cabo actividades en este país. Pero los países en los cuales se lleva a cabo la gran cantidad de las actividades son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay. De la Unión Europea, instituciones están implicadas en este momento de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia e Italia. Estos 24 proyectos están ejecutados por organizaciones empresariales. Aquí pueden ver los logos de fundaciones, de cámaras bilaterales, de ONGs, etcétera, de América Latina, pero también de la Unión Europea. Entonces, en el slide pueden ver los logos solamente de los coordinadores, es decir, de los líderes de los consorcios que implementan los proyectos. Dado que cada proyecto tiene que ser implementado por lo menos por 2 instituciones, una en Latinoamérica y otra en Europa, tenemos en total unas 66 instituciones individuales que en diferentes casos aparecen también en diferentes consorcios. Y estas organizaciones se han comprometido con el desarrollo de la economía verde en los respectivos países de América Latina y por tanto con la creación de empleos sostenibles. Como en el caso de la segunda convocatoria, los proyectos de partenariado se enfocan en 2 lotes temáticos. El primero busca la implementación de sistemas agroalimentarios y cadenas de valor sostenibles sin deforestación. Y el segundo, la transición hacia modelos empresariales bajos en carbono, eficientes en recursos y más circulares. Entonces, es muy similar a los lotes y los temas de la segunda convocatoria. Por ende, hay una gran variedad de temáticas en estos 24 proyectos, desde proyectos agrícolas en el ámbito de la apicultura, vinicultura, aguacate, café y mucho más. Hay proyectos de prevención de plásticos, enfoques innovadores para la industria textil, reducción de residuos de envases en la industria eléctrica y muchos otros proyectos innovadores en el fortalecimiento sostenible del sector privado. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a muchas preguntas que estoy seguro existen, para que no nos quedamos en palabras y se inspiren un poco para vuestros proyectos. Nos gustaría mostrarles a continuación un breve video con algunos testimonios de diferentes proyectos de la primera convocatoria. Y después vamos a continuar con los detalles de la segunda convocatoria con mis colegas del equipo y al final vamos a terminar con la respuesta a sus preguntas. Muchísimas gracias y hasta luego. Hola, soy Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de Cámara de Industrias del Uruguay y somos socios verdes del programa Alimber Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado llamado Hub de Circularidad y Síntesis Industrial, el cual tiene como objetivo promover la incorporación de prácticas sostenibles, innovadoras y asociativas entre pymes de Uruguay.
Hola, soy Gustavo Jauregui, gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Somos socios del programa Alinvest Verde, a cargo de la ejecución del proyecto Be Green, que tiene por objetivo cultivar oportunidades digitales empresariales y sostenibles en la cadena de valor apícola, con escalabilidad y replicabilidad en otras cadenas de valor. Hola, soy María Domínguez, gerente de proyectos en Clean Cluster. Es el clúster de Dinamarca para las tecnologías limpias y ambiente. Nosotros somos socios verdes del programa Alinvest Verde. Estamos a cargo de la ejecución del proyecto de partenariado Acelera. El objetivo del proyecto es, a través de colaboración internacional con entidades europeas y a través del desarrollo de capacitaciones sobre economía circular y sustentabilidad, apoyar a que las pymes de Argentina sean más sostenibles, a mejorar sus cadenas de valor y sus procesos en términos de sustentabilidad. Y sus procesos en términos de sustentabilidad. Vale, Verónica, si te parece, yo puedo continuar. Y luego, si el video carga, vemos la otra mitad. No sé si me escuchas, Verónica. Bueno, tal vez continúe, Irene, tal Vale. vez hay un problema total de su conexión, ¿no? Y Sí, porque no escucha. no sabía si era solo Verónica o nadie que me oía, pero si tú me oyes quiere decir que el resto está ahí. Sí. Perfecto, entonces seguimos adelante y en todo caso, luego cuando la conexión del video se restablezca, lo volvemos a proyectar. Buenos días, Uruguay, y en todo caso, si hay alguien de otro país, bienvenidos a este workshop también de la segunda convocatoria del programa Alinvest Verde en su componente 1. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. A ver. Ok. Como dijo Frank más temprano, imagino que varios de ustedes ya han asistido al evento de lanzamiento virtual que realizamos el 23 de mayo. Para que se den un poco una idea de lo que vamos a hacer hoy, esto ya no es un lanzamiento formal, los documentos ya están todos disponibles en nuestro sitio web y esto va a ser algo mucho más práctico. Yo voy a comentarles sobre los requisitos de postulación y sobre cómo postular. Luego mi compañero Marcelo, que es el responsable de ejecuciones técnicas del programa, les hablará de los indicadores, el marco lógico y el plan indicativo. Posteriormente yo les voy a explicar en líneas generales cómo deben formular el presupuesto y cuáles son los gastos que pueden incluir en el presupuesto. Y por último, Marcelo intervendrá nuevamente para darles algunos consejos para postular y mencionar los errores comunes que muchos postulantes cometen, así ustedes los pueden tener en cuenta y evitarlos cuando vayan a presentar su propuesta. Como dijo Verónica al principio, tienen el chat donde pueden ir colocando sus preguntas y en caso de que no lleguemos a responderlas hoy, las podemos responder por un mecanismo de preguntas que tenemos establecidos como en toda convocatoria de propuestas. Lo primero que deben saber es que en nuestro sitio web encontrarán toda la información para postular y adicionalmente también la información de los otros componentes del programa, el 2, el 3, y también a través de nuestras redes sociales pueden estar informados de las actividades que el programa va realizando. Esta convocatoria se enmarca en 2 lotes, es decir, para postular ustedes deben elegir uno de estos 2 lotes. El primero es cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos de asociación deben presentar un enfoque integrado y completo que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes en los requisitos del reglamento de la Unión Europea sobre deforestación,
promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias, inclusivas y sostenibles, entre otros. Y el lote 2 es transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles como el uso de fuentes de energía limpia, gestión de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. Revisemos ahora algunos requisitos importantes de esta segunda convocatoria. Deben presentar proyectos que sean innovadores e integrales, no acciones puntuales, con amplio efecto multiplicador entre las pymes y unidades productivas que son los beneficiarios finales. La duración de sus propuestas debe contemplar entre un mínimo de 18 meses y un máximo de 27. El importe del financiamiento de la Unión Europea para cada proyecto es de entre 200.000 y 300.000 euros. Estos son los fondos que representan del 50 al 80% del presupuesto. Por ejemplo, si ustedes presentan una propuesta de 375.000 euros, pueden solicitar 300.000 euros o hasta 300.000 euros a cargo del proyecto, del programa, que sería el 80%, y los 75.000 euros restantes deben estar financiados por las instituciones postulantes, que representaría el 20%. O pueden presentar un proyecto de 400.000 euros, es nada más indicativo y es un ejemplo, solicitar 200.000 euros al proyecto, que sería el mínimo, 50%, y el 50% restante presentado por las instituciones postulantes. Pido disculpas por el error de formato, que veo que se ha cambiado a último momento, pero eso era lo que está al final, es para decirles que la diferencia deberá financiarse a cargo de fuentes distintas del presupuesto general de la Unión Europea o del Fondo Europeo de Desarrollo. Quiere decir que la contribución que ustedes deben poner en realidad es cofinanciamiento, no es una contribución en especie. Lo aclaro porque solemos recibir preguntas al respecto. Hablemos ahora de algunos requisitos sobre quienes pueden postular. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución de Latinoamérica y una institución de la Unión Europea, definiéndose una de ellas como líder o solicitante principal y las demás como cosolicitantes. Deben ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o América Latina. Para aplicar como líder deben cumplir los siguientes criterios: ser una persona jurídica sin fin de lucro, estar establecido en uno de los países elegibles de América Latina o en un Estado miembro de la Unión Europea, identificarse como un tipo de institución elegible que representa al sector privado o sea un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado, por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras biomultilaterales, asociaciones comerciales, industriales y profesionales específicas del sector, cooperativas, agencias sectoriales que trabajan con las pymes. También pueden participar centros de investigación o think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación, la digitalización o la transición a la economía verde. Tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales o en beneficios de las pymes. Las pymes o entidades con fin lucrativo, consultoras u otras, no pueden postular. Las pymes y otras empresas en general pueden ser beneficiarios finales de esta convocatoria, pero no los solicitantes de los fondos. Las organizaciones públicas sí pueden postular, siempre y cuando sean cosolicitantes. Las cámaras binacionales europeas basadas en América Latina son consideradas como parte europea. Y las organizaciones internacionales también pueden postular, pero como un tercer socio, es decir, que en la propuesta deberá haber obligatoriamente una organización sin fin de lucro de América Latina y una de la Unión Europea. Las personas naturales no pueden presentarse. Cada institución puede presentarse una vez como solicitante principal y varias como cosolicitante en esta convocatoria. El monto del financiamiento para cada institución debe ser de hasta 300.000 euros en la sumatoria de los proyectos en que participe como solicitante y como cosolicitante en todo el programa. Es decir, que también tiene en cuenta aquellos que se han presentado en la primera convocatoria y que han sido adjudicados con una propuesta. Adjudicaremos como máximo 3 proyectos por lote por país, es decir, un máximo de 6 proyectos por país en esta convocatoria. Y esperamos contar con muchas más propuestas de Uruguay. A continuación, haremos una revisión del proceso de presentación de propuestas. Lo primero que tienen que hacer es revisar toda la documentación que se encuentra en nuestro sitio web. Ahí encontrarán las guías generales de la convocatoria,
como otros documentos que es importante que sean leídos, los documentos que deben bajar y completar, y también el detalle de la información que deben adjuntarnos y enviar. Deben identificar al menos un socio en la Unión Europea o América Latina para presentar el proyecto. Si no tienen un socio, pueden registrarse en la plataforma de B2Match, esto es optativo, no es obligatorio. Encontrarán el acceso a través de nuestro sitio web, que ya lo voy a mostrar. Deben decidir el lote en el que participarán, es decir, cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria, o transición a modelos comerciales circulares eficientes en el uso de recursos y bajos en carbono. Deben descargar los documentos que deben completar y ser llenados. Deben enviar la propuesta, es solamente el líder de la propuesta quien debe enviar la postulación. El plazo de presentación de propuestas es hasta el 23 de agosto de 2023, antes de la medianoche, a las 23:59 hora alemana. Por favor, no esperen a último tiempo para enviar su postulación. Esta es la plataforma que encontrarán el link en nuestro sitio web, la plataforma B2Match, donde pueden registrarse y crear su perfil de la manera lo más completa posible. Así también son visibles para otras organizaciones. Pueden buscar organizaciones afines para desarrollar un proyecto en esta plataforma, y esa plataforma también les permite establecer contacto e iniciar reuniones. Veamos ahora cómo está estructurado nuestro sitio web. Para poder aplicar deben seguir los siguientes pasos. Ingresando a nuestro web, en el menú componente 1 encontrarán el submenú que se llama Segunda Convocatoria. En el submenú Segunda Convocatoria hallarán toda la información necesaria y requisitos de postulación. En el mismo submenú encontrarán los documentos de postulación que deben descargar, llenar, firmar y adjuntar la información de sustento solicitada. Allí mismo también encontrarán el formulario que deben completar al momento de enviarnos la información. Este formulario lo deben completar con sus datos de contacto, y es allí donde se adjuntan los documentos de postulación. Estas son algunas fechas importantes a tener en cuenta. Esta llamada a propuestas fue abierta el 23 de mayo. El plazo para que ustedes soliciten cualquier aclaración es hasta el 2 de agosto. La última fecha para que emitamos aclaraciones es el 12 de agosto, y el plazo de presentación de solicitudes es el 23 de agosto antes de la medianoche, hora alemana. La notificación de las adjudicaciones comenzará a hacerse a partir de noviembre del 2023, y la firma de los contratos está prevista aproximadamente entre enero y febrero del 2024, es decir, que cuando formulen las propuestas tengan en cuenta que esta sería aproximadamente la fecha del inicio de las actividades. Si tienen alguna pregunta relativa a los documentos de la convocatoria, una vez que los hayan leído, nos lo pueden enviar a esta dirección de mail. Solicitamos que por favor lo envíen a través del formulario que está en nuestro sitio web. Una vez que terminemos la presentación, haré un repaso rápido de nuestro sitio web, y ahí podrán ver dónde está el formulario, dónde están los materiales de la convocatoria y algunas informaciones adicionales que hemos colocado. Dejo ahora entonces la palabra a Marcelo, que les va a explicar sobre los aspectos técnicos, indicadores, marcológicos y alguna información más. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Buenos días con todas y con todos. Soy Marcelo Alemán y les vamos a hablar ahora de los aspectos técnicos de la propuesta. Básicamente vamos a repasar de forma breve lo que tiene que ver con el marco lógico, y adicionalmente vamos a darles algunos temas y consideraciones sobre el plan de acción indicativo. El marco lógico lo tienen básicamente ahora desplegado. Nuestro marco lógico está integrado por un objetivo general, y a este objetivo general están asociados 2 indicadores. Luego adicionalmente tenemos 2 resultados. Cada uno de estos resultados tiene 7 indicadores asociados. Entonces, ustedes lo pueden leer y estudiar dentro de la guía de la convocatoria. Ahí van a tener todo el tiempo para analizarlos. Sin embargo, nosotros hemos creído que ahora es mucho más importante mencionarles aquellos indicadores que están priorizados para esta propuesta.
Como lo han comentado Frank e Irene, esta es nuestra segunda convocatoria y junto a las actividades que vienen haciendo los socios del consorcio, ya tenemos algunos indicadores que están bastante adelantados. Sin embargo, les vamos a presentar aquellos que tienen, digamos, un número menor de pymes comprometidas y por lo tanto son nuestros indicadores priorizados. Tenemos el indicador asociado a nuestro objetivo específico, denominado número de pymes de la Unión Europea y de Latinoamérica que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. Sobre las prácticas económicas sostenibles, nosotros queremos, a modo de ejemplo, comentarles que en este caso están o estarían relacionadas a la eficiencia en los procesos, a la eficiencia energética, a la eficiencia en la distribución y en los procesos de logística, por ejemplo, a la clasificación y aprovechamiento de los residuos, sean vegetales u otro tipo de residuos, al rediseño de procesos, productos y servicios, como se enmarca dentro de la economía circular, y a la incorporación en el proceso de nuevas materias primas, materiales, insumos, empaques, entre otros, que en su proceso sean mucho más amigables en su producción con el ambiente. Ese es el primer indicador priorizado. El siguiente indicador priorizado tiene que ver con el número de empleos verdes digitales, y esto básicamente es la creación, mantenimiento y o reorientación de empleos que sean a tiempo completo, dirigidos a actividades verdes, pero también a actividades digitales. Entonces, este tipo de indicadores nos aporta a nuestro marco lógico del programa. El siguiente indicador priorizado tiene que ver con el número de pymes que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad. Estas normas y o certificaciones pueden ser de carácter local, también pueden ser de carácter nacional, por ejemplo, algunas normas que pueden tener los ministerios del ambiente o de producción, pero también pueden ser de carácter internacional. Y por eso nosotros habíamos mencionado ahí solamente como un ejemplo el tema de las buenas prácticas de manufactura. Luego tenemos el crecimiento, para nosotros el número de pymes que declaran haber aumentado el volumen de negocios. Ha sido práctica del programa Alinvest en las anteriores versiones y también en esta, que se creen encuentros, reuniones B2B, reuniones de negocios entre empresarios de Latinoamérica con empresarios de Europa. Y lo que nosotros queremos medir en este indicador básicamente es el número de pymes que han incrementado su volumen de negocios. Partiendo de estas ruedas de negocio o encuentros B2B que están promovidos por el programa. Las ventas o el incremento de las ventas deben considerarse ahí desde una perspectiva amplia. Pueden ser ventas a nivel local, ventas a nivel nacional, pero también podemos considerar ahí las exportaciones. Luego, el número de pymes que declaran haber ahorrado en el uso de recursos es importante. Este es un indicador de impacto para nosotros, es decir, un impacto en que las pymes hayan ahorrado en agua, en energía eléctrica, en el consumo en general de cualquier tipo de recursos. Así es que ahí les pedimos que tengan una visión global y bastante integral en los procesos empresariales. Luego tenemos el indicador número de empleados de las pymes con mayores conocimientos sobre el acceso a la financiación a través de foros, de capacitaciones, de talleres que sean especializados y que por supuesto les permitan a las pymes beneficiarias conocer mucho más sobre los detalles de financiación y también temas de financiación verde, por ejemplo. Queremos ahora comentarles acerca de nuestro marco lógico. Nuestro marco lógico básicamente, como les habíamos indicado al inicio, está conformado por indicadores y tenemos algunos indicadores de impacto que básicamente miden los cambios en la ejecución, los cambios en los procedimientos que puede tener o que ha tenido una pyme beneficiaria por el apoyo, por la gestión del programa Alinvest. Y por supuesto, de cada una de las propuestas que ustedes nos van a presentar. Asimismo, tenemos indicadores de gestión de la actividad, ¿sí? Entonces, y también tenemos indicadores propios, específicos, que están relacionados a cada una de sus propuestas.
¿Qué es lo que queremos destacar de esto? Por ejemplo, los indicadores de impacto miden el número de pymes que han ahorrado en el uso de recursos o miden el número de pymes que han implementado una norma internacional. Los indicadores de gestión de las actividades, por otro lado, miden el número de participantes de una capacitación, el número de pymes que han participado en un evento, el número de eventos B2B que se han desarrollado o el número de memorándums de entendimiento o acuerdos marco que se han firmado entre las instituciones beneficiarias del proyecto. Así tenemos también los indicadores propios del proyecto que van a medir, según la metodología de intervención, diferentes acciones que ustedes van a proponer. En esta lámina queremos presentarles un poco más a título de ejemplo y que ustedes conozcan un poco más lo que tienen que ver con las fuentes y medios de verificación que se están adoptando ya dentro de nuestro programa, con la finalidad de que puedan, en el momento de diseñar su propio marco lógico, conocer que nosotros tenemos muchas fuentes y medios de verificación estandarizados, principalmente dirigidos a estos indicadores de impacto, a estos indicadores de gestión, y con respecto a sus propios indicadores de su propuesta, pues nosotros vamos a asumir y adoptar los documentos que ustedes nos manifiesten dentro de sus marcos lógicos. Entonces, para ejemplificar, tenemos un indicador de impacto, número de pymes que han reducido en el consumo de agua potable. Para nosotros, una fuente de verificación son las autodeclaraciones. Estas autodeclaraciones es una declaración de la empresa en donde un representante de la misma asegura que ha generado un proceso de ahorro. En este caso, del ejemplo, ahorro de agua potable. Se pueden adjuntar otro tipo de documentos a esta autodeclaración, por ejemplo, como la factura del servicio de agua potable. Con respecto a los indicadores de gestión, hemos puesto como ejemplo número de participantes en la difusión de las buenas prácticas, y para esto nosotros básicamente vamos a tener una lista de participantes, el material que ha utilizado el facilitador, entre otros documentos, que eso, como les decía, son parte de nuestro mecanismo de evaluación y de monitoreo de los proyectos. Esto está anclado a la plataforma de monitoreo y evaluación que ya están utilizando nuestros socios de ejecución directa, así como todos los proyectos, los 24 proyectos que se están implementando en Latinoamérica. Con respecto a los propios indicadores de su propuesta, ¿sí? Por ejemplo, hemos puesto número de sensibilizaciones realizadas. Nosotros no tenemos dentro del marco lógico del programa un indicador que tenga una relación con el número de sensibilizaciones realizadas. Entonces, vamos a aceptar los documentos de validación que ustedes nos propongan, ¿sí? Y obviamente estos documentos de validación que nos permitan identificar el número de sensibilizaciones o de capacitaciones que ustedes han organizado y han ejecutado. Dentro del formulario de postulación, ustedes tienen también el plan de acción indicativo, ¿sí? El plan de acción indicativo es una herramienta de planificación, como ustedes saben, es una herramienta que nos permite a nosotros evaluar sus propuestas, conocer la coherencia de ejecución entre el marco lógico y las actividades y la ejecución de las actividades que ustedes han planificado. Para esto nosotros tenemos en la columna 1 el indicador del programa Alinvest, y a este asociado el indicador o el número o el código asociado a su propio marco lógico, ¿sí? Sabemos que no necesariamente van a coincidir y entonces por eso queremos tenerlos en cada una de las celdas, nuestro indicador del marco lógico del Alinvest asociado al indicador que esté relacionado a la actividad que se describe. En la siguiente columna vamos a tener la actividad, le vamos a dar el nombre que nos permita tener mayor conocimiento de lo que se va a hacer, de cuál es el tipo, si es una capacitación, una sensibilización, etcétera, ¿sí? Luego en las demás columnas vamos a tener las metas mensuales que hemos planificado
y que vamos a ir logrando en cada uno de los periodos. Y al final, la meta o la sumatoria del año 1. Esta misma lógica vamos a aplicar al año 2 y por supuesto aquellos proyectos que tienen una duración de hasta 27 meses van a tener un trimestre de un año 3. Entonces ahí tenemos el horizonte de lo que vamos a hacer. A modo de ejemplo, hemos incluido, por ejemplo, en la fila 1.1 está asociado al resultado 1.1 de la propuesta de ustedes. La actividad la hemos mencionado como en los foros internacionales de la industria del empaque se sensibilizarán a pymes del sector. Tenemos en el mes 3 100 pymes sensibilizadas, en el mes 5, en el mes 7, para darnos un total en el año 1 de 300 pymes sensibilizadas. En la siguiente fila tenemos el indicador 2.1 de nuestro programa, que está asociado al resultado 1.2 de su propia propuesta. La actividad en el seminario de economía circular se difundirán las buenas prácticas de las pymes beneficiarias. En el mes 11 de ejecución tenemos 400 pymes que han recibido estas buenas prácticas para darnos un total en el año 1 de 400 pymes. Esto es lo que les quería compartir y le doy el paso a Irene, agradeciéndoles por su atención. Muchas gracias, Marcelo. Voy a volver a compartir pantalla. Y ahora vamos a hablar un poquito del presupuesto. Así tienen una noción general de cómo formularlo y qué es lo que pueden incluir en este documento. Entonces, este es nuestro sitio web. Como ven, aquí donde dice, encuentra aquí los documentos que debes usar para presentar tu proyecto, se encuentra el anexo 3, que es el presupuesto. Allí tienen toda la información incluida en una misma tabla. Por supuesto, tienen que leer los lineamientos de postulación y allí se encuentra todo en detalle, gastos elegibles, gastos no elegibles, etc. Pero este archivo yo les quiero mostrar cómo está desarrollado. Vale. Esta es la primera hoja que encontrarán. Este archivo consta de 6 hojas, de las cuales 2 son informativas y les permitirán comprender cómo completar el presupuesto. Es la hoja general y la detalle de líneas de presupuesto. La hoja 1 se llama presupuesto. Estas son las que deben completar: justificación, fuentes de financiación previstas y división entre los socios. Veamos algunos criterios de elegibilidad que están incluidos en la primera hoja informativa que encontrarán. Para que los gastos en los que incurren los solicitantes sean elegibles y por tanto puedan ser financiados con fondos del proyecto, deberán ajustarse a los siguientes criterios: que se efectúen durante la ejecución de la acción, que sean razonables y estén justificados y sean identificables y verificables, que respondan a criterios de economía y optimización de recursos, que cumplan con la legislación laboral y tributaria vigente de cada país, que sean necesarios y asignados únicamente para la ejecución de este proyecto. En esta hoja encontrarán también un listado de gastos elegibles y no elegibles. Por ejemplo, dentro de los gastos elegibles tenemos el gasto de viajes del personal que participa en la acción, en el proyecto, el gasto del personal asignado a la acción, que incluye el salario bruto y las cargas sociales a carga del empleador, y entre los gastos no elegibles tenemos, por ejemplo, las contribuciones en especies, maquinarias, equipos y suministros a gran escala, pérdidas por diferencia de cambio entre monedas, entre otros gastos. Aquí tienen la lista completa. La otra hoja informativa, que es la última que aparece en el archivo de Excel, es el detalle de líneas presupuestarias. En este cuadro podrán encontrar una definición de los costos que puedan incluir en cada línea presupuestal. En este detalle
es importante que tengan la precaución de leerlo con mucho detenimiento antes de poder completar las otras hojas que son las que deben rellenarse. Esto es la hoja 1, presupuesto, que es la que deben completar. Tengan en cuenta, ahí donde ven los triangulitos en rojo, que son todos comentarios que están insertados en el archivo. Estos comentarios le permitirán comprender a qué se refiere esa línea, además del resto de la información informativa que acabo de explicar, para poder ir completando cada una de esas líneas presupuestales. Como ven ahí, hay muchos comentarios. El archivo tiene fórmulas en diferentes hojas, por favor, no las modifiquen, de todas formas están bloqueadas, pero es importante que ustedes utilicen ese mismo archivo que está en el formulario y no que creen otro. Veamos ahora algunos rubros y líneas presupuestarias en concreto. Por ejemplo, en el rubro 1 es donde deben incluirse los recursos humanos. Deben considerar exclusivamente en esta línea al personal permanente en nómina asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o parcialmente. Primero deben describir el cargo, la institución y el porcentaje de dedicación. Veámoslo aquí. En el ejemplo que mostramos se menciona el cargo, que vendría a ser, por ejemplo, administrador del proyecto de una Cámara de Comercio Nacional, la persona que está trabajando al 62.5% de nivel de dedicación. Esto es importante que lo respeten, o sea que cuando ustedes lo escriben esté así: el puesto, las siglas de la institución y el porcentaje de dedicación. Veamos entonces cómo calcular el número de unidades por mes. Queremos hacer énfasis en este cálculo. Esto no se preocupen porque visto ahora es un poco rápido, pero esta explicación está incluida en los comentarios del archivo. Entonces, partamos de que se considera, por ejemplo, un máximo de 22 días útiles por mes y que el proyecto tendrá una duración de 24 meses. En este caso, considerando que la duración del proyecto en días es de 528, es decir, 22 días por 24 meses, y se estima que el jefe de equipo trabajará 15 meses, que equivale a 330 días, es decir, 15 meses por 22 días. Para calcular el porcentaje de dedicación sería 330 días dividido por 22 días por 24 meses. Entonces obtienen finalmente un porcentaje de dedicación de 62.5. La unidad es el mes y el número de unidades se calcula multiplicando el número total de meses del proyecto, es decir, 24 meses en este caso, por el porcentaje de dedicación, que es 62.5, entonces da un total de 15. Aquí tenemos entonces el valor unitario. Aquí deberán ingresar el costo empresa mensual de cada empleado, es decir, el sueldo bruto mensual, más los beneficios sociales y cargas del empleador. Vale. Tengan en cuenta que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas para este proyecto. Veamos ahora también el rubro de viáticos para misiones y viajes. Esta es otra de las líneas presupuestarias que normalmente en todos los proyectos se adjudican gastos. Tienen que tener en cuenta que cubre los gastos de alojamiento, alimentación, transporte local, incluido el traslado al y desde el aeropuerto, a excepción de los viajes convocados por SECUA. Es decir, hay ciertos viajes en los cuales nosotros estamos convocando para que participen. Son viajes que le llamamos eventos transversales para hacer sinergias con los otros proyectos, porque esto crea toda una red, una comunidad de instituciones entre la Unión Europea y América Latina, y esos gastos están fijos y para esos gastos sí pueden incluir este gasto de transporte aparte. El tope diario de per diem no debe exceder las tarifas publicadas por la Comisión Europea vigentes con fecha de febrero del 2020. El link para ver las tarifas de ese año y ese mes preciso lo tienen también en el presupuesto. En el rubro 2 se encuentra
los gastos de viaje. Tengan en cuenta que solo se aceptan vuelos en clase económica o turista con un equipaje de 23 kilos. En la línea 2.3 pueden incluir el transporte local, es decir, viajes en otro medio de transporte que no sean vuelos. Se reconocerán los gastos de traslado desde y hacia el aeropuerto para viajes convocados por SECUA, esto es lo que acabo de explicar recientemente, y se permitirá también el uso de vehículo para la ejecución del proyecto, es decir, se reconocerá la gasolina y otro tipo de gastos con un máximo de 20 céntimos de euro por kilómetro. Para ello nosotros tenemos un formato que le llamamos bitácora, en el cual ustedes van completando según los kilómetros realizados. Esto es lo que comenté hace instantes, que hay viajes que nosotros organizamos por los cuales los montos para cubrir los gastos de esos viajes están incluidos aquí en el presupuesto. Están bloqueados, no se pueden mover, pero esa es la razón por la cual ustedes verán que en el formato que nosotros hemos puesto en la plataforma, en la web, para que ustedes completen, eso ya está predeterminado. El rubro 3 se trata de equipos y suministro. Aquí pueden incluir, por ejemplo, el mobiliario básico de oficina, como laptop, proyector, impresora u otros similares. Por favor, tengan en cuenta que no serán gastos elegibles las maquinarias, equipos y suministros a gran escala. En el rubro 4 pueden incluir los gastos de oficina del proyecto, por ejemplo, el alquiler de oficina, materiales de oficina, otros servicios como energía eléctrica, internet, teléfonos u otros. En otros costos y servicios pueden también incluir aquí, deben incluir en la línea 5.2 la verificación de gastos de auditoría. Esto es porque es obligatorio presentar un informe de un auditor externo para solicitar gastos de prefinanciación, es decir, en el caso de que ustedes necesiten que nosotros les adelantemos el dinero para trabajar el proyecto, deberán ir deberán ir emitiendo un informe de auditoría cada vez que vuelvan a pedir un informe un pedido de adelanto, y en el caso de cada reembolso que necesiten también debe venir auditado. En la figura 2 pueden observar los gastos que van en la línea 5.5, son los gastos de servicios financieros. Es decir, que aquí deben incluir los gastos y comisiones bancarias, los costes de emisiones de cartas de garantía en caso de solicitar adelanto de fondos. Un segundo, perdón. Y también en la línea 5.6 van incluidos los costos de conferencias, seminarios, y aquí se incluye, por ejemplo, el alquiler de sala, equipamiento, catering, y también se incluyen los servicios de un ponente o un expositor, por ejemplo. En el rubro 6, que se denomina otros, aquí pueden poner gastos como expertos nacionales o internacionales que no estén en nómina, servicios de estudios, investigaciones y encuestas que sean desarrollados por empresas, no por consultores, también entran en esta línea. Espero que tengan una gran pantalla para verlo, porque sé que la letra es pequeña, es la justificación. Es también una parte muy importante del presupuesto que deben completar detenidamente. En esta hoja se indicará para cada línea presupuestal la descripción de los gastos que se realizan y que corresponden a una actividad técnica y a un resultado del marco lógico. Por ejemplo, en la primera columna se encontrarán las líneas y sublíneas presupuestales que se copian automáticamente de la hoja 1 del presupuesto. En la siguiente columna se justificará el detalle de costos administrativos de gestión que no se asignan a una actividad, por ejemplo, recursos humanos o viajes organizados por SECUA o el alquiler de oficina. En la parte de resultado deberán insertar el número y el nombre del resultado y los números de indicadores de marco lógico al programa Al-Inves Verde, al cual aportarán, de acuerdo con el marco lógico que han trabajado para su proyecto. Por ejemplo, resultado 1, incrementado el conocimiento del sector empresarial sobre los beneficios de la economía circular. Aquí iría la actividad. Como se ve en el ejemplo, deberán insertar el código y el nombre de las actividades que se desarrollarán para obtener este resultado y los números de los indicadores de SECUA al cual aporta. Ejemplo 1.1, programa de capacitación para clúster en economía circular. Les mostramos ahora un ejemplo de cómo justificar los gastos en esta línea de presupuesto. Por ejemplo, en ese cuadradito rojo que ven al final dice:
viáticos en Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular en las pymes beneficiarias, que sirven de input a la elaboración de las temáticas de los cursos del programa. Y aquí tienen el cálculo detallado de los costos estimados. En esta columna va el cálculo del gasto que debe ser igual al monto total de esa línea en el presupuesto. En este caso hablamos de 4 días de viaje por 180 euros por día, igual 720 euros. Esta es la última hoja que deben completar en el presupuesto, que es la que se llama fuentes de financiamiento previstas. Aquí se muestra la suma total de la contribución de los socios, es decir, de quienes están aplicando para una propuesta. En esta celda, aquí, se registra la contribución solicitada a SECUA. Aquí, la suma total que debe ser igual a la del presupuesto. Y finalmente, donde dice 80, ese es el porcentaje de financiamiento solicitado con respecto al presupuesto total de su proyecto presentado. Esta es la última hoja, perdón, la otra era la penúltima. Esta hoja es la contribución entre los socios. La contribución de SECUA debe ser distribuida en esta hoja. Esto es lo que nos permite analizar si hay alguna institución que esté solicitando más de 300.000 euros. Es una norma de esta convocatoria que la ayuda financiera no exceda 300.000 euros por solicitante durante toda la duración del programa. Es por ello que pedimos que lo completen en esta hoja. Yo dejo de nuevo la palabra a mi compañero Marcelo para que le explique, para que les dé algunos consejos que deben tener en cuenta al momento de postular, y al final de Marcelo les daré un breve recorrido por nuestro sitio web para que vean dónde está toda la información. Muchas gracias, Irene, por la palabra. A partir de ahora le queremos mencionar básicamente sobre aquellos errores que hemos identificado que las instituciones dentro de la primera convocatoria han cometido. Entonces, aquí sobre los documentos de solicitud, lo que nosotros les recomendamos es usar los formatos preestablecidos, seguir las instrucciones que tienen estos formatos, y una vez que estos formatos sean presentados o para la presentación, borrar estas instrucciones. Aplique también el tipo de letra que nosotros estamos recomendando y también mantener el número de páginas que se les ha solicitado. Básicamente lo que les pedimos es evitar modificar los formatos, sean estos técnicos o financieros, y tampoco incluir formatos adicionales que no hayan sido solicitados por nosotros en la convocatoria. Sobre los documentos de postulación, resaltar para nosotros las instituciones elegibles son instituciones sin fines de lucro, y por supuesto para identificar esto les hemos pedido que nos envíen los estatutos. Estos estatutos deberíamos recibirlos, y lo que estamos solicitando es que tengan una separación, una marca que nos permita a nosotros identificar claramente esta condición de sin fines de lucro para el solicitante principal y para cada uno de los solicitantes. También le solicitamos incluir traducción en el caso de que su cosolicitante esté radicado o más bien use un idioma diferente al portugués, al inglés o al español. El solicitante deberá presentar informes de auditoría externa siempre y cuando en la legislación del país donde opera se lo exija. Si es que la legislación del país en donde está radicado no lo exige, pues este requisito no debería cumplirlo. La siguiente recomendación tiene que ver con la presentación de los estados financieros de pérdidas y ganancias de los 3 últimos periodos. Y queremos destacar los 3 últimos periodos. Luego necesitamos que dentro del formulario de postulación se detalle la experiencia del solicitante principal en la ejecución de proyectos. Adicionalmente, la experiencia del solicitante principal y sus cosolicitantes en proyectos enfocados en esta temática,
Y finalmente, la experiencia del solicitante principal manejando, gestionando montos similares a los que está solicitando en esta convocatoria. Es decir, manejando fondos similares a los 300,000 euros que está solicitando en esta convocatoria. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Por ejemplo, no incluir traducciones, eso no lo recomendamos. Nosotros les pedimos incluir traducciones para el caso de idiomas diferentes al inglés, al portugués y al español. Las auditorías externas, si son exigidas, pues les vamos a solicitar eso. En el caso de que no sean exigidas, están exentos. Presentar estados financieros de otros periodos. Y finalmente, algo que no está o que no debería cometerse es que las experiencias no estén suficientemente detalladas, que las experiencias no sean suficientemente claras para poder hacer una evaluación objetiva. Con respecto al presupuesto, como lo decía Irene, nosotros hemos solicitado y hemos enviado un formato Excel o similar, una hoja de cálculo. Les pedimos que consideren los gastos de auditoría, visibilidad, la emisión de la carta de fianza y la inclusión de las cargas sociales en la gestión del talento humano. Explicar detalladamente las actividades del presupuesto conforme las instrucciones de Irene. Y adicionalmente recalcar que cada institución, siendo solicitante y cosolicitante, que haya participado en la primera convocatoria y que vuelva a participar en la segunda convocatoria, el presupuesto institucional no debe superar los 300,000 euros por institución. ¿Qué es lo que les pedimos no hacer? Enviarnos archivos, por ejemplo, PDF para el presupuesto, exclusivamente estamos hablando del presupuesto. Dejar por fuera gastos de visibilidad, movilización, etcétera. Y no incluir una explicación clara de los costos, de los gastos que se van a ejecutar, que nos impida a nosotros evaluar la eficiencia en el uso de recursos. Sobre el marco lógico, recordarles que la mayoría de metas del marco lógico del programa están asociados a un número de pymes, números absolutos. Para los indicadores propios de la propuesta, establecer nombres y metas claras que sean cuantificables y, por supuesto, estas deben estar asociadas a fuentes y medios de verificación que sean obtenibles fácilmente y también alcanzables en el periodo de tiempo que tenemos. Destacar que vamos a evaluar también los elementos transversales relacionados a la participación de mujeres y a la participación de jóvenes. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Por ejemplo, incluir porcentajes en las metas del marco lógico, ¿sí? Evitar usar números relativos, pues nosotros, como les comentamos, estamos utilizando números absolutos en el manejo de las pymes. Sobre la sostenibilidad, les solicitamos que prevean fuentes de financiamiento para la propuesta, para la ejecución de su propuesta, pero también pensando en el futuro, para las acciones de sostenibilidad. Mencionar las estructuras, capacidades y experticias que se vayan a desarrollar dentro de su propuesta para que los resultados de esta acción continúen a la finalización de su proyecto. También mencionar la apropiación institucional o el compromiso de los beneficiarios para mantener las acciones y para darles sostenibilidad. Y también comentar las posibilidades de réplica, de escalabilidad y de financiamientos posteriores a la terminación de su proyecto. Para nosotros es importante mantener generar los temas de impacto y de escalabilidad, por lo que les recomendamos que esté claramente identificado, que esté claramente descrito dentro de su propuesta. Con respecto al monitoreo interno, sabemos que cada uno de sus proyectos va a venir con un sistema de monitoreo interno a cargo de ustedes, de su propia institución, y este sistema de monitoreo interno se va a juntar al sistema de monitoreo que nosotros hemos implementado para todo el programa. Por lo tanto, les solicitamos que lo describan adecuadamente en el apartado
correspondiente dentro del documento de postulación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, como No te dije... vemos, Irene, perdón. Sí. A ver, un minuto. Voy a volver a activar la cámara. ¿Ahí? Ahora sí, te habías Ah, perdido sí. como en el Sí. fin. Sí. Ahí está. A ver, voy a compartir rapidito la web para que vean un poco cómo está estructurado. Vale. Ok, este es nuestro sitio web y aquí, como dije, en componente 1, en el submenú segunda convocatoria, aparecerá este banner amarillo y ahí abajo está toda la información. Aquí donde dice que aquí están los documentos que deben utilizar para presentar el proyecto, está toda la información, siempre en 3 idiomas. Este es el anexo 3 que yo les comenté hace un rato del presupuesto, aquí tienen toda la información. En recursos tienen más contenido general sobre la propuesta enmarcada en el programa. De este lado, bueno, calendario workshop, ustedes ya se han inscrito a un workshop. Aquí están los videos en el margen derecho de los workshops que hemos ido realizando. Aparecerá el de ustedes aquí abajo, del que dice Colombia y Ecuador. Y en caso de dudas, esto es lo que comenté más temprano, esta es la dirección a donde deben enviarnos sus preguntas con un formulario Excel que deben descargar de donde dice aquí. Y las respuestas, ahí tienen también el enlace donde se van a ir publicando. Y en el caso de que necesiten encontrar un socio, en este apartado, es donde pueden acceder a nuestra página web de B2Match, que estará abierta hasta el 22 de agosto, pero por supuesto en caso de que estés buscando un socio deberán inscribirse lo más pronto posible. Como verán, ya hay 70 participantes y todos los días vamos sumando alguno más. Tienen que tener en cuenta que solamente aceptamos a una persona por organización y que sean que provengan realmente de organizaciones. Muchas gracias y ahora Verónica te dejo la palabra por si quieren hacernos algunas preguntas. Muchas gracias, Irene, Marcelo y Frank, y pido disculpas por el inconveniente que tuvimos con el video, que en un momento perdí la conexión, pero si quieren podemos volver a proyectarlo al final o como gusten. Bueno, agradecerle al equipo de SECUA, y la idea es poder empezar con un espacio de preguntas. Hemos visto que han dejado varias en el chat. Bueno, se las voy a ir nombrando para que vayamos, bueno, designando quiénes las van a responder en base a las cuestiones. La primera pregunta sería: ¿las entidades solicitantes pueden ser de América Latina o solo las contrapartes europeas? Sí, la respondo yo. Muchísimas gracias por la pregunta. Ahí no discriminamos a nadie, entonces la entidad solicitante o el líder del consorcio puede ser de la Unión Europea o de Latinoamérica. Pero recomendamos para aquellos que quieren ser líderes de leer bien los requisitos en los guidelines, porque se requiere algunos documentos más para las entidades líderes para verificar bien si realmente la institución prevista puede cumplir todos esos requisitos. Muchas gracias, Fran. La siguiente pregunta refiere a: ¿pueden integrarse organizaciones europeas que hoy no estén vinculadas al programa? Y ahí se hizo una aclaración también en el chat, sobre todo que se habría libertad para generar otras alianzas, por ejemplo, en el caso del movimiento cooperativo, con alguna entidad que representa cooperativas en Europa. No, creo que sí, creo que es un mal entendido porque se hace referencia a las cámaras que forman parte de nuestro consorcio, creo. No estoy muy seguro, pero creo que es así.
cuando se habla de instituciones ya vinculadas al programa. Entonces, nuestro consorcio de implementación al final es responsable para la evaluación de todas las propuestas. Entonces, miembros de los socios de nuestro consorcio van a formar parte del comité de evaluación. Entonces, esas cámaras como CAINCO, AGEXPORT y esos que he mencionado en mi presentación tendrían un conflicto de interés y por eso no pueden ser postulantes para estos proyectos, pero todas las otras instituciones sí pueden postular para un proyecto de partenariado. Gracias. Gracias, Fran. Otra pregunta que tenemos, ¿puede presentarse una cooperativa como empresa solicitante? Acá se aclaraba, las cooperativas son empresas sin fines de lucro, nuclean a distintos socios con un objetivo común, pero los beneficios de participar impactan en su propia organización y sus asociados, pero no en un conjunto de organizaciones, como sucede si se presentase alguna cámara o federación. Gracias, Verónica. Como expliqué al principio de la presentación, nosotros no podemos responder a preguntas puntuales. Esto es una convocatoria abierta en la cual a través del mecanismo de respuesta podemos dar respuestas generales sobre las condiciones de participación y hacer aclaraciones, pero no podemos emitir una opinión sobre si una organización es elegible o no de esta manera tan particular. Los requisitos están escritos en la guía de convocatoria y deben referirse a ellos. Hay muchas otras también condiciones para participar que deben tener en cuenta que están escritas en las condiciones. Gracias, Irene. Después otra consulta era, ¿se va a establecer un formulario de línea de base de las empresas beneficiarias del proyecto para documentar el cumplimiento de los objetivos y los indicadores específicos? Sí, muchas gracias por la pregunta y por la pertinencia de la pregunta también. Básicamente, con respecto a la línea de base, nosotros hemos dejado abierta la posibilidad de establecer un criterio, una línea de base a cada una de las propuestas. Sí, definitivamente cuando estamos hablando de distintos sectores económicos, mantener o establecer una línea de base general es realmente una tarea muy compleja. Por lo tanto, dentro de la metodología de intervención, cada una de las propuestas puede establecer como punto de partida una línea de base. Sin embargo, lo que nosotros sí hemos establecido es las fuentes y medios de verificación, que es lo que les había comentado durante la presentación, por ejemplo, como las autodeclaraciones para estos indicadores de impacto, y adicionalmente, en el caso de los indicadores de gestión de las actividades, estas, por ejemplo, la lista de participantes, los documentos que está utilizando el facilitador o consultor, entre otros. Entonces, esos ya están estandarizados y están dentro de nuestra plataforma de monitoreo y evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Después tenemos otra pregunta sobre ¿a qué se refieren con sistema de monitoreo interno? ¿Podrían, por favor, poner un ejemplo? En mi caso, me permiten, por favor, responder. Sobre el tema del sistema de monitoreo interno, nosotros estamos pidiéndoles que ustedes nos detallen sobre la metodología de intervención, ¿sí? Dentro de la metodología de intervención, cada uno de las propuestas nos va a establecer cómo va a intervenir con las pymes beneficiarias y cómo va a evaluar el impacto, la gestión, las consecuciones del proyecto. A eso nos referimos con el sistema de monitoreo interno. Por ejemplo, si una cámara monitorea a las pymes que está beneficiando, ese es el sistema de monitoreo interno. Por supuesto, puede ser una cámara o una cooperativa u otra entidad solicitante. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Y también teníamos las consultas con respecto a las presentaciones y si se iban a compartir. No sé si Irene, si querías aclarar en ese sentido. Sí, van a encontrar el video de la grabación de este workshop en nuestro sitio web directamente. No vamos a compartir las presentaciones porque en el video está todo incluido. Muchas gracias, Irene. Bueno,
sin más, no sé si no quedaban más preguntas. Pero bueno, no sé si están de acuerdo con que lo volvamos voy a volver a intentar a pasar el video, así lo podemos ver nuevamente. ¿Se ve ahí? ¿Lo pueden ver? Todavía no. ¿Ahora? No. No sé por qué no. Porque en realidad lo está descargado, pero no sé. De todas formas, creo que el video va a estar en nuestro sitio web también en algunos días. Sí, perdón que no sé por qué comparto pantalla, pero no lo deja proyectar, así que disculpen inconvenientes técnicos. Sí, eso que lo Cosas que probamos pasan. antes de... Sí. Pero bueno, cosas que pasan cuando en la virtualidad. Bueno, les agradezco a todos y todas la participación. Damos por concluido y agradecemos el interés y ojalá que esta instancia les sea de suma utilidad para poder contar con nuevas herramientas que mejoren el armado de la propuesta y también desearles muchos éxitos a los que se vayan a postular a la convocatoria. Y bueno, y decirles que desde el equipo de SECUA y AUSI estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, adiós. Y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.